Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes, gracias por estar aquí en su caso en casa para que dialoguemos, construyamos conocimiento del derecho de una manera amena, sin tanto rebusque, sin tantas cosas extrañas, conversado como nos gusta. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de servicio y de información. En los últimos días ustedes han conocido las noticias que se han presentado frente a la actriz Eileen Moreno y su novio Alejandro García, ambos actores quienes viven desde hace algunos años en México, y el novio de la actriz le produjo una golpiza, una fuerte golpiza, y estamos viendo las imágenes. Y entonces hemos traído el tema aquí sobre las lesiones personales, porque las lesiones personales muchas veces se han tomado como un delito menor, sin gran repercusión, pero hoy queremos desarrollar el tema con mucho respeto. A los televidentes que quieran compartir sobre este tema, con mucho respeto les pedimos, y vamos a tratar el tema de las lesiones personales como delito grave o como delito menor, con el doctor Daniel Ramírez. Él es abogado penalista y quien de manera muy generosa ha querido compartir con nosotros este tema que para mí es algo delicado tratarlo acá, es difícil, la agresión a la mujer, pero también lo que se ha conocido en las últimas horas, que no solamente la agresión hacia la mujer, sino que al parecer también la actriz habría provocado a su novio con palabras bastante ofensivas, y obviamente la agresión no se justifica desde ningún punto de vista, pero sí queremos abordar el tema, como dijimos, con mucho respeto. Doctor Daniel Ramírez, buenas noches, gracias por estar con nosotros en su caso en casa. Juan Carlos, muy buenas noches, muy feliz de estar nuevamente en tu programa y presto para que toquemos este tema tan interesante, además que es tan vigente con los hechos que acabaron de ocurrir, más exactamente en la Ciudad de México. Perfecto, comencemos por informar qué significa las lesiones personales, cómo se sanciona penalmente, cuáles son, digamos, los agravantes que hay en una lesión personal, porque algunas son de menores, otras mayores, hay unos agravantes desde el ámbito penal. Empecemos a introducirnos en este tema para que podamos discutirlo. Bueno, Juan Carlos, lo primero que hay que dejar claro es que las lesiones personales son un tipo penal de resultado. Es decir, cuando se realiza la comisión de este tipo de conductas, lo que se evalúa es el resultado final. Por eso es que en Colombia no es vigente ni existe la tentativa de lesiones personales. Entonces, una vez se establece qué tipo de lesión sufrió la víctima, es que podemos empezar a hablar de penas. Porque si yo tengo la intención de lesionar a alguien, pero no lo hago, pues simple y llanamente no se configura un delito. Entonces, las lesiones personales, en su título principal, en su primer artículo, en el 111 del Código Penal, establece que el que lesione a otro incurrirá en las siguientes penas. Y ya empieza a describir cada una de las lesiones personales que existen. Antes de comenzar el programa, yo dialogaba con el doctor Daniel y le preguntaba. En el derecho nosotros hablamos de la jurisdicción y de la competencia. ¿Quiénes son los jueces competentes? ¿Cuál es la jurisdicción? Y todo eso. Pero entonces el hecho se presenta en México, ¿correcto? Entonces yo le preguntaba al doctor Daniel, como los dos actores son colombianos, ¿podrían los actores colombianos viviendo en México decir que ese caso se lleve con la justicia penal colombiana, o será la justicia penal mexicana la que tiene que abordar el tema con profundidad? Absolutamente no. La justicia colombiana no tiene absolutamente nada que ver en los hechos sucedidos en México. Nuestra jurisdicción no puede pretender ir a otro país a legislar primero, claro, y segundo, a querer impartir justicia sobre unos hechos que suceden en otro lugar. Será el país México, sus jueces, los competentes para juzgar los hechos que sucedieron allí. Usted mencionaba que hay una gravedad en el tipo de lesiones. Yo quisiera que desde el máster nuevamente nos muestren la gráfica donde aparece la actriz con unas lesiones obviamente visibles en su rostro, para que entonces empecemos a revisar, doctor Daniel, qué situación de gravedad se podría presentar. ¿Tiene que ver algo si hay golpes en el rostro? Porque ha hecho carrera también, y lo hemos visto en las películas, que a veces las lesiones se producen en otras áreas del cuerpo, no en el rostro, para que no haya, digamos, una evidencia probatoria en un momento de una judicialización. Bueno, lo primero que todo es que hay que diferenciar. Hay que diferenciar las lesiones que generan incapacidades para trabajar. Esas incapacidades, cada una dependiendo de la cantidad de tiempo, generará una pena. Ahora bien, hay otros tipos penales, como por ejemplo el de deformidad. Por ejemplo, en el caso, miremos la gráfica. Correcto. Ya tendríamos que analizarlo y será un dictamen de medicina legal el que nos establecerá si la actriz sufrió deformaciones en su rostro.
En caso de que sufra deformaciones en su rostro, ¿qué pasaría allí? pues la pena será mucho más alta, porque ya será otro tipo penal el que venga a Por contemplar ejemplo, esa pena. en Colombia, si estos hechos hubieran ocurrido aquí, ¿cuál sería? Obviamente usted no ha revisado las pruebas y hay que mirar todo ese tema de cadena de custodia que es tan importante en materia probatoria. Con la gráfica, lo que acabamos de ver, posiblemente demostrarse que hubo deformidad, ¿fue el que usted mencionó? Correcto. ¿Cuál sería más o menos una pena, una sanción penal en este tipo de casos para el agresor? En el caso de que haya existido una agresión, que haya existido una deformidad en el rostro, que esa deformidad sea permanente y que se logre demostrar, puede ser con un dictamen de medicina legal que quedó deforme, en ese caso la pena podría llegar a ser hasta de 180 meses de prisión. 180. Es decir, estamos hablando de 15 años. 15 años. Aproximadamente, correcto. Bueno, y tenemos entendido que cuando el delito es contra una mujer hay un agravante. Bueno, hay que entender algo, y es que los delitos de lesiones personales, cuando se generan en contra de una mujer por el solo hecho de ser mujer, por nada más, por lo general, siempre esa pena que se impone será el doble de la impuesta que dice la ley. Es decir, si en este caso son 180, pues estaríamos hablando de una pena de 360 meses. Si es golpeada por el hecho de ser mujer. Bueno, ya la información que hemos encontrado en las últimas horas apunta a que el actor, el novio de la actriz, el señor Alejandro García, ha manifestado que él fue provocado. Y de hecho hay unos videos en redes sociales donde ella lo provoca y verbalmente le dice muchísimas cosas. Esa situación podría ser benéfica, podría ser un atenuante para que en caso de que él hubiera sido, si el caso hubiera ocurrido en Colombia, su judicialización tuviera una sanción menor, ¿podría ser, digamos, un argumento válido? Bueno, lo primero que hay que decir es que absolutamente nada justifica la violencia en contra de una mujer. Correcto. Ningún tipo de provocación, ningún tipo de acción, ninguna situación puede justificar que una mujer sea golpeada. Y no porque esté en condiciones de inferioridad psicológica o mentales, sino porque claramente la mujer en su calidad fisiológica tiene una menor capacidad que el hombre, no porque sea menos, sino que físicamente no tiene las mismas capacidades. Entonces, primero hay que dejar claro que nada justifica la violencia contra la mujer. Ahora lo segundo, el tema de la provocación. Mire, cuando sucede unas lesiones entre dos personas, los resultados finales son los que corresponderán a lo que cada uno va a responder ante la justicia. Es decir, cada uno responde por su propio dolo. Un ejemplo, Juan y Pedro discuten, se agarran a los golpes. A los golpes. Correcto. Cada uno responderá ante la justicia por el daño que le haya ocasionado al otro. Es decir, nunca se justifica el hecho de la provocación para la violencia. Cada individualmente responde por el daño que produjo. Usted me dirá, bueno, y hay un atenuante que se llama ira intenso dolor. Exacto, que ya está muy revaluado. Yo le diré, sí existe, pero ¿hasta qué punto esas provocaciones pueden provocar un ira intenso dolor? Es decir, la manifestación que me digan a mí homosexual o que yo le diga a otra persona homosexual no pueden ser suficientes para generar una ira de intenso dolor. Claro que las características subjetivas de cada persona son diferentes, pero no podemos permitir que la ira y el intenso dolor lleguen a ser tan bajos y tan permisivas que permitan que este atenuante sea aplicado a cualquier tipo Mejor de dicho, provocación. el rigor de ese argumento revisado por un juez no sería suficiente para hablar de una ira e intenso dolor, que para los televidentes explicarlo es que yo actué, mejor dicho, tuve una tanta rabia que por eso cometí ese acto. No sería, digamos, una excusa válida. Pongamos el ejemplo que siempre se ponen en la universidad, en ¿Cuál, todas las papá? cátedras universitarias. El hombre que llega a su casa y encuentra a su mujer Con otro hombre en la cama. Pues ahí sí se podría manifestar una ira e intenso dolor, porque es una situación que no es esperada por parte de su cónyuge o su pareja o su compañero o compañera permanente. Bueno, yo invito a los televidentes, sabemos que este es un tema muy difícil, pero quienes deseen aportar conocimiento, quieran compartir algún comentario, lo pueden hacer, ahí están las líneas telefónicas, porque las lesiones personales lo estamos tomando desde el ámbito del hecho que se produjo en México de dos actores, pero revisemos también lo que se presenta en el día a día en nuestro país, las lesiones donde se enfrentan a golpes por cualquier circunstancia, eso finalmente, ¿cómo lo trata la justicia, doctor Daniel? Bueno, como te decía al comienzo, tenemos que diferenciar los diferentes tipos de lesiones que existen. La primera parte nos trata es dependiendo del tiempo de la incapacidad. Es
Es decir, si va de 0 a 30 meses, la pena será una, si va de 30 a 30 a 90, será otra, y si va de 90 o más, será otra la pena. Pero son penas que no son tan altas. Ahora bien, vienen las otras penas que va con referente a las consecuencias sufridas de esas acciones. Por ejemplo, el tema que tocábamos ahora, el tipo penal de la deformidad. La deformidad puede ser permanente o transitoria. No siempre tiene que ser permanente. Entonces, cuando una persona le provoca a otra una lesión y esa deformación es transitoria, pues la justicia lo tratará de una manera más leve. Sí. Pero cuando es permanente, la pena puede llegar a ser hasta de 180 meses de prisión. Doctor Daniel, yo he visto casos en los que hay personas que provocan a otras para que los agredan físicamente y aprovechan la agresión física para decir, vea, usted me golpeó, vea cómo me dejó la cara, y entonces yo lo voy a denunciar. ¿Qué pasa cuando usted dice, no es que cada quien responde por el daño que produjo, pero si el afectado se logra comprobar que efectivamente provocó a la otra persona para que le generara esos daños y esas incapacidades, ¿eso es fácil de probar o es muy complicado? No, tenemos que diferenciar entre quien hace que se le propicien esas lesiones. Y yo te voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, la persona que va en su vehículo manejando por la Avenida Oriental, sí, y viene una persona, un indigente, por no llamarlo de otra manera. Una persona en situación de calle. Correcto, una persona en situación de calle y con la intención de ser indemnizada, de tener algún beneficio económico. Se le tira el carro. Se le tira el carro y el señor no alcanza a frenar porque es inminente. Sí, claro. Es decir, ahí no operaría las lesiones personales culposas. ¿Pero por qué? Porque la misma persona, es decir, el indigente o la persona en situación de calle, se puso en esa situación de riesgo, él solo. Él mismo fue quien asumió el riesgo y quien decidió tirarse. Pero eso habría que probarlo. Ahí es donde viene la desventaja para el conductor, porque casi siempre sucede que se victimiza a la persona. Por supuesto. Verónica, buenas noches. Sí. Viviana. Verónica. Verónica. Buenas noches, Verónica. ¿Cómo le va? ¿Qué quiere aportar sobre este tema tan complejo, lesiones personales? Claro que sí, no, este tema está demasiado interesante. Yo quisiera hacer un aporte y una pregunta. A ver, este tema ha sido, digamos, evidenciado a nivel nacional e internacional porque era una actriz. Correcto. Y, digamos, ella ha utilizado las herramientas como son las redes sociales y que es una persona que tiene seguidores y la siguen también otras personalidades que tienen más seguidores y así se va replicando la información, ¿cierto? Pero mi pregunta sería, y qué rico que también hay muchas mujeres que sufren de estos maltratos por parte de su pareja. De manera anónima. Sí, y están en silencio. ¿Por qué? Les da miedo denunciar, porque la misma pareja las amenaza. Entonces, ¿qué decirle a esas mujeres que están sufriendo, que están padeciendo en silencio por el miedo simplemente a denunciar? O también, no, es que yo lo amo mucho y me merezco que me respete y me maltrate. Entonces, ¿cómo decirles a esas mujeres que tengan amor propio hacia ellas y denuncien o abandonen esa pareja? Eso es todo. Muchísimas gracias. Acá hay una situación, doctor Daniel, porque siempre se ha visto solamente la agresión desde el punto de vista del hombre hacia la mujer, y si la mujer muchas veces no denuncia, pues peor el hombre, porque hay una cultura machista donde al hombre le da vergüenza ponerse, digamos, en la picota pública por denunciar este tipo de situaciones. Y también la mujer que tiene temor dirá, bueno, yo voy a acabar con mi hogar, mis hijos, ¿cómo hago? O sea, ¿cuál será la medida para lograr evitar este tipo de situaciones, doctor Daniel? Bueno, y tenemos que hacer una diferenciación muy importante, y es la diferencia que existe entre las lesiones personales y la violencia intrafamiliar. Ah, correcto. Son dos delitos totalmente diferentes que tienen una estructura. Es decir, para que pueda existir violencia intrafamiliar, tiene que existir un núcleo de familia, una unidad familiar. Y usted me dirá, bueno, entonces el cónyuge que le pega a la cónyuge, pero ya no viven juntos, ¿son familia porque están casados? Y yo le voy a responder, no. Porque la Corte, en uno de sus pronunciamientos más recientes, deja claro que lo que protege la violencia intrafamiliar es ese proyecto de vida que se lleva a cabo cuando varias personas se juntan para vivir juntos. Entonces, la violencia intrafamiliar se da es cuando hay unidad de familia. Pero es muy importante hacer el siguiente aporte, y es que la violencia intrafamiliar es un delito que prevé penas entre los 4 y los 8 años. Ahora bien, este tipo de delitos tiene una ventaja y una desventaja para otros. ¿Cuál es la ventaja? Que es un delito que no admite querella. Al no admitir querella... ¿Qué es una queja? No, querella es la conciliación.
previo. En el tema penal. Correcto, exactamente. La querella se genera cuando dos personas, antes de ir a juicio, deben conciliar. Agotar por eso se dicen los esa vía, delitos querellables. Entonces, este delito, por no ser querellable, no se puede desistir. Por ejemplo, los delitos querellables se pueden desistir, se pueden conciliar, etcétera. Es decir, se le puede dar una terminación anticipada, como por ejemplo pasa en las lesiones personales de primer grado, o sea, las que no exceden los 60 días, primer y segundo grado. Pero en la violencia intrafamiliar, lo que sucede es que es un delito de oficio. Al ocurrir la violencia intrafamiliar, una vez se instaura la denuncia, o la policía, o existe la noticia criminal, y esa noticia criminal llega a la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación tendrá la obligación jurídica de iniciar esa investigación y llevarla hasta las últimas consecuencias legales. ¿No se admitirá conciliación entonces? No se podrá desistir, no se podrá conciliar y la investigación tendrá que llegar hasta lo último, siempre y cuando no existan situaciones que lleven a una terminación anticipada, como por ejemplo que se demuestre que la violencia no existió. En ese caso termina la investigación porque se precluye la investigación, pero porque se dio un hecho nuevo. Y la Fiscalía tendrá que llegar a ese hecho, en caso de que no haya existido. En caso de que sí haya existido, tendrá que continuar. Por eso es que muchas veces sucede... No denuncian porque saben que ya no hay revés. Correcto. Muchas mujeres no denuncian, y ahí viene la desventaja, porque temen que una vez hagan la denuncia, pues ya no tengan... El proceso tiene que continuar. Correcto. Pero entonces, ¿qué pasa? La Fiscalía enfrenta ahí un problema. ¿Cuál es el problema? Que una vez llegan a juicio necesitan la declaración de la persona golpeada y esta mujer dice, no, yo no voy a declarar en contra de mi esposo. Ya me arreglé con mi esposo. Porque nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo. Autoincriminarse. De contra de sí mismo, su cónyuge, pareja, permanente, compañero. Complicada la situación, doctor Daniel. Hoy estamos hablando sobre lesiones personales con el doctor Daniel Ramírez. Vamos a una muy corta pausa y ya regresamos. Bueno, hoy estamos hablando de las lesiones personales, el hecho ocurrido con dos actores colombianos en México. Vamos a revisar algunos aspectos para recordar sobre cómo se sanciona penalmente este tipo de delito. No existe la tentativa de lesiones personales, puesto que se trata de un tipo penal de resultado, que dependiendo del tipo de lesión es que se impone la pena. Las penas por lesiones personales están entre 1 año y 45 años. Si la lesión recae sobre un menor de 14 años, la pena se aumentará al doble, ya lo ha dicho el doctor Daniel. Los agravantes tanto de las lesiones personales como de las lesiones culposas son las mismas, del homicidio doloso y las del homicidio culposo. Enseguida nos explica eso, doctor Daniel. Si se le causa una lesión a una mujer por el solo hecho de ser mujer, este solo suceso será considerado como agravante de la conducta. Acá, doctor Daniel, nuestros camarógrafos y todo el equipo de Teleantioquia nos preguntaba, bueno, y entonces el actor demostró que había unos videos donde fue provocado. ¿Será que eso podrá ser un argumento para que él no pueda hacer? Bueno, ya no lo están judicializando igualmente, pero si el caso hubiera pasado en Colombia, ¿eso le serviría de algún argumento a él? No, nada justifica la violencia contra la mujer. Bueno, doctor Daniel, sobre el tema del ácido, recordemos que en nuestro país ya se ha trabajado mucho sobre el tema desde el Congreso de la República, se ha hablado sobre sanciones penales también para las mujeres que han sido atacadas con ácido. ¿Será que nosotros en el Código Penal colombiano tendremos que ir haciendo ajustes dependiendo del tipo de situaciones que se van presentando? Bueno, lo que hay que dejar claro es que antes de que se expidiera la ley Natalia Ponce, lo que hacía es que estos ataques con ácido se trataran como lesiones personales. Si estos ataques con ácido generaban, nuevamente, lo pongo de presente, una deformidad en la persona, pues lo que se hacía es que se imponía una pena con referencia a la deformidad, es decir, máximo de 108 meses. Entonces, lo que se decía era que era una pena muy corta para el daño tan grande que se le generaba a una persona. Sí, de por vida. Correcto, porque el ataque con ácido trae unas consecuencias que dejan marcada a una persona por el resto de su existencia. Es algo que ya no tiene vuelta atrás. Sí. Por más cirugías que, pues, reconstructivas, lo que se quiera, ¿no? Correcto. Entonces se genera la ley Natalia Ponce. ¿Recordará usted quién es Natalia Ponce? Que es un personaje víctima de este tema que se volvió en una figura nacional de ejemplo para evitar este tipo de situaciones y hace las campañas y todo eso, doctor. Es un ícono de la lucha de las mujeres que han sido atacadas
con ácido. Entonces se genera esta ley y lo que trae esta ley es una modificación a lo que ahora tú leías. Es decir, el ataque con ácido sí permite la tentativa, a diferencia del resto de lesiones personales. Tentativa es que sabía y quería. Correcto. Algo parecido al dolo. Es cuando conozco y quiero producir el daño. Correcto, es cuando yo conozco, quiero producir el daño, pero por razones ajenas a mi voluntad, ese daño no es producido. Y generemos un ejemplo. La persona que va caminando por la 80 y llega un tipo y le tira ácido, pero esa persona tiene una reacción inmediata y logra poner su buzo para que no le quede el ácido en la cara. Le daña el buzo, pero existió la tentativa, es decir, claro, todos los actos idóneos para generarle producir el daño a esa persona. Doctor, vamos a detenernos unos segunditos porque tenemos una televidente, quiere reservar su nombre, seguramente nos va a compartir algo relacionado con este tema. Muy buenas noches y gracias por atreverse a llamar y a compartir con nosotros. ¿Cuál es su comentario, su aporte, lo que nos quiere contar televidente? Buenas noches, mira, sobre anoche que pasó pues por mi casa, el hijo llegó y le dio una puñalada a la mamá. La mamá a él pues se le dejó ir toda la familia y lo aporrearon muy horrible. Mi pregunta es, ¿cuántos años le pueden dar a este muchacho o si él puede denunciar la familia? ¿Edad del muchacho? 21 años. 21 años. Sí, señor. ¿Agredió a la mamá con cuchillo, arma blanca? Sí, señor. Y destruyó toda la casa, o sea, quebró todo lo que había. ¿Y cuál es el estado de salud de la mamá? O sea, está bien, ella está bien porque ella fue el médico y todo, pero no fue como muy grave. Pero ¿Y golpearon al muchacho? Sí, señor, y a él pues se llamó la policía, vinieron por él y se lo llevaron para la fiscalía. Entonces la mamá quiere como saber más o menos cuánto le pueden dar al muchacho porque ella lo denunció, más no la familia, pero que él puede denunciar la familia. Entonces él quiere saber, la mamá quiere saber si es verdad o no. ¿En qué termina todo esto? Sí, gracias señor. A la televidente, quien pues por obvias razones quiere reservar su nombre, doctor Daniel, según lo que nos comenta la televidente, el hijo de 21 años agrede a la mamá con arma blanca, es denunciado y además golpeado por los familiares que entraron a defender a la señora. Ahí en ese escenario, ¿qué pasa? Claramente estamos ante un evento de violencia intrafamiliar. El hijo que vive con la mamá y de una manera atrevida va y apuñala a su madre. Pero ojo, habría que evaluar el lugar donde fue propiciada la puñalada. Si esta puñalada es propiciada en un lugar letal para la vida de su madre, pues en ese caso será un homicidio en modalidad tentada y además será agravado porque se hizo ante un familiar cercano, que en este caso sería su mamá. Entonces habría primero que diferenciar dónde fue la puñalada y cómo fueron los hechos. Ahora bien, si esa puñalada fue leve, como nos dice la televidente, pues estaríamos en un caso de violencia intrafamiliar y debería responder por ese delito. Ese delito que, como dijimos anteriormente, es un delito que se lleva de oficio por parte de la Fiscalía General de la Nación. Es decir, la mamá no podrá hoy decir que no. Que se retracta. Que se retracta. Yo creo que es el temor de la televidente. Y hay una situación que es más grave. Es decir, el ciudadano, este joven, fue capturado en flagrancia. Porque hasta lo golpearon otras personas. Correcto, fue capturado en flagrancia. Al ser capturado en flagrancia, pues mira que tenemos muchos testigos, la policía, etcétera, 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 etcétera. Su descuento será inferior por ser capturado en flagrancia. Si se quiera llenar, será solo del 12.5. Bueno, nos queda muy poco tiempo, pero queremos atender a Adriana desde Andalucía. Muy buenas noches. Adriana. Por el programa. Muy amable, gracias. ¿Cuál es su aporte rápidamente para ver si podemos... ¿Cuál es el objetivo de uno colocar una denuncia si no pasa nada con los hombres y finalmente las mujeres son agredidas y asesinadas? No, pero sí pasa. Mire lo que está diciendo el doctor Daniel, que cuando ya se hace la denuncia no se puede reversar el proceso tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Pero doctor Daniel, ¿qué recomendación darle a nuestra televidente que siente que hay, digamos, impunidad frente a este tema? A ver, hay muchas mujeres que lamentablemente se dejan llevar por lo que dicen los antepasados y hay que ser muy claro. Anteriormente la normatividad no juzgaba como juzga ahora a los hombres que violentaban a las mujeres. Es decir, un hombre que violentaba a una mujer hace 30 años era una actividad normal. Es decir, entre más te pega, más te quiere. Pero ahora con las nuevas regulaciones, las nuevas leyes que existen, los imposibles desistimientos porque son delitos de oficio, además con la negación de que la pena sea sustitutiva, es decir, el hombre que sea capturado, se le demuestre que violentó a una mujer, sí o sí tendrá que pagar pena de prisión. Tan fácil. Como dicen por ahí jocosamente, cuando usted esté discutiendo con la señora, mejor váyase para otro lado, vaya para el parque,
camine y la mujer haga lo mismo, pues obviamente que hay discusiones de discusiones, doctor Daniel. Evitar a veces es muy complicado también, o sea, cada mundo es distinto definitivamente. Doctor Daniel, muchas gracias. No, fue un gran placer estar nuevamente en el programa. Esperemos volver pronto. Vamos a tener sorpresitas sobre otras circunstancias del derecho penal. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia te ve.